Buenos días. Actualmente me permito presentar el proyecto Prototipo automatizado de variables físicas para la fase ex vitro para la optimización de cultivos in vitro, en este caso para la fresa sabrina, coordinado por el instructor Jean Cubillos, desarrollándolo en modo pasantía los aprendices Edgar Centeno y Sandra Paz, quien les habla, del tecnólogo en automatización industrial. El proyecto se está llevando a cabo con la participación de aprendices pertenecientes al semillero Zenotronic e instructores de las áreas de electrónica y automatización del Centro de Teleinformática y Producción Industrial del SENA Regional Cauca. Actualmente el objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo de bajo costo para un microtúnel en el cual se pueda desarrollar cultivos de fresa adaptados a las condiciones climáticas. De esta forma, los objetivos del proyecto son diseñar e implementar un domo con ambiente controlado para la adaptación a condiciones agroambientales de la fase ex vitro. Esto quiere decir que se van a controlar las variables de temperatura, humedad del suelo y la luz que va a incidir sobre las plantas o estolones de fresa sabrina. Por otra parte, el otro objetivo específico es mejorar la adaptación a condiciones agroambientales de la especie de la variedad de fresas, controlando los parámetros físicos a través de sensores, controladores y actuadores de bajo costo, con el objetivo de que los estolones de fresas se adapten mejor desde el semillero hasta la zona de cultivo. Entonces se crea este microtúnel que permite que las fresas estén mejor adaptadas a esas condiciones y resistan condiciones ambientales que les pueden ser adversas bajo otro sistema de cultivo. Por otra parte, se establece también el planteamiento de un modelo de transferencia de tecnología a las comunidades freseras que participen del proyecto. Finalmente, entonces, se espera generar eficiencia y efectividad en la productividad de esos explantes, quiere decir garantizar la sobrevivencia y garantizar factores como el vigor o la producción de las frutas. Por ello, entonces, primero se hizo un prediseño del microtúnel. Para ello se eligió un invernadero parabólico pequeño con 3 secciones de 1 metro por 1 metro separadas con una malla anti-tips para evitar la aparición de una de las principales plagas que atacan a la fresa. A partir de entonces se seleccionan también cuáles son los sensores y controladores con los cuales se van a medir aquellas variables del proceso, como ya mencioné previamente, temperatura, humedad y la luz que va a incidir sobre los estolones. Para poder hacer todo el sistema se utilizó un Arduino Mega que nos permitirá entonces hacer el enlace de los sensores para el control de la temperatura y la humedad, para el riego y la fertilización y la iluminación de todo el microtúnel. En cuanto a los subsistemas de humedad y temperatura, entonces se utilizaron sensores de temperatura y humedad de módulo DTH11 y como actuador se empleó un aire acondicionado y un humidificador. Para entonces controlar el riego y la fertilización se empleó una sonda higrométrica y un sensor de humedad del suelo módulo FC28 y electroválvulas que van a permitir el paso controlado del agua a través de las mangas donde van a estar sembradas las fresas. En cuanto al control de la iluminación, se realizó utilizando un sensor digital de iluminación, un módulo BH1750. Para el control de las horas luz, entonces se empleó un reloj. Para ello se utilizó un módulo RTC DS1302 y luminarias de colores luz, amarilla, azul y roja. Un cordial saludo, mi nombre es Edgar Centeno. Continuando con el proyecto prototipo de variables físicas para el cultivo de fresa sabrina, obtenemos en nuestro proyecto obtener plantas libres de enfermedades permite obtener una producción en cualquier época del año, además de hacerlo en un corto tiempo, conservando su potencial genético y calidad sanitaria. También facilita el cultivo de gran número de plantas en una superficie pequeña. Asimismo, reducir las pérdidas de la producción en este cultivo, ya que por la variedad de nuestro clima hace necesario tener un sistema económico controlado y funcional para el correcto
desarrollo, incrementando así la producción y el tamaño del fruto. Los elementos a utilizar son un microtúnel que lleva un plástico y un tubo o PVC, sensores de temperatura y humedad, DTH11, y como actuador climático un aire acondicionado y un humidificador. Para el control del riego y fertilización, una sonda hidrométrica y sensor de humedad de suelo de módulo FC28 y unas electroválvulas que permiten el paso controlado del agua a cada planta donde van a estar sembradas el cultivo de fresa. En caso de alguna situación, si se requiere un control adicional de monitoreo, se emplea una alarma empleando un controlador de comunicaciones Arduino Omega y un módulo GSM-G PRS y una tarjeta SIM que luego de una programación envía mensajes al celular del propietario según la alarma que lo requiera, o asimismo él puede enviar a su dispositivo una mejora como aumentar el agua, apagar la luz, etc. Lo importante y se puede resaltar es que se puede agregar como otras funcionalidades como fertilizantes para tener un cultivo más controlado y eficaz. Esta ha sido mi parte hasta aquí y muchas gracias. Para poder hacer la validación del prototipo y el microtúnel, se ha planteado un diseño factorial 3 a la 3. Esto quiere decir que se van a emplear como factores el tipo de luz, la temperatura y la humedad del suelo. Para cada uno de estos factores van a haber 3 niveles. En el caso de la luz se va a evaluar la incidencia en las plantas de la luz azul, roja y amarilla. En cuanto a la temperatura, los niveles van a ser 8, 12 y 10 grados Celsius, y en la humedad del suelo se va a evaluar el 40, 50 y 60% de humedad. Para esto se van a utilizar como variables de respuesta la altura de la planta, el diámetro del tallo, el número de hojas, la presencia o ausencia de plagas y el número de estolones. Con base en ello, entonces, se plantea la elección de las plantas a medir al azar, con 3 réplicas, dando un total de 81 corridas, y los datos que se vayan obteniendo se van a registrar en el software Minitab, la versión 18, para poder hacer el análisis del diseño estadístico y, en la medida de lo posible, acercarse a un diseño de optimización que permita determinar cuáles de esos factores y esos niveles son los que facilitan el mayor crecimiento de las plantas con una menor afectación en cuanto a la producción de hojas, la producción posiblemente de flores y la incidencia y severidad de plagas en el caso de que haya alguna afectación. Este diseño experimental se va a aplicar a 56 muestras, que es la capacidad actual del microtúnel que se tiene preparado, con muestra vegetal, o sea, los estolones, que van a ser provistos por asociaciones de freseros, quienes han manifestado su interés en participar del experimento, en conocer más sobre el desarrollo que se obtenga a partir de este, puesto que es de suma importancia tener estolones fortalecidos antes de llevarlos a su proceso en campo. Es por esto que se requiere primero del diseño experimental y de su análisis en el laboratorio antes de poder realizar las pruebas directamente en campo y establecer cuáles de esos factores son los que tienen mayor incidencia y, por ejemplo, cómo se pueden fortalecer los estolones, hacerlos más resistentes, haciendo una relación, por ejemplo, con el tipo de luz en la cual van a estar sometidos. Y de esta manera poder hacer más trabajos en adelante con base en los resultados que se obtengan y en las necesidades que tengan las comunidades productoras de fresa para poder solucionar algunas dudas que existan en el momento de hacer el cultivo. De esta manera, entonces, se realizará la última fase del proyecto y que fue financiado con los recursos de CENOVA.